Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestras clases de dones espirituales y estamos en el apartado de los dones de señal con el tercer milagro, con el tercer don, que es el don de milagros, y vamos a ver de una vez el don de sanidades porque van de la mano, van muy relacionados. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra y seguir escudriñando las verdades que nos llevan a saber la verdad en cuanto a los dones espirituales y en este caso estos dones de señal. Gracias porque en ti, Señor, podemos ver, en tu palabra podemos ver el reflejo de lo que es tu poder y tu amor, y que nos usas, Señor, a través de los dones para el servicio de tu obra, para darte a conocer, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendíceles en sus hogares también, que podamos aprender juntos de la palabra del Señor en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, abran su material en la página número 37. Ahí vamos a tener los dos últimos milagros de los dones de señal. Y nuestro texto base está en 1 Corintios 12, 10 y 28. Ahí póngale pausa para que busquen en su Biblia. 1 Corintios 12, 10 y 28 dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, ahí tenemos Pablo mencionando el don de milagros, y el 28 dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. También aquí se menciona no solamente el don de milagros, sino también de sanidades, que más adelantito también lo vamos a tocar. Y allí tenemos estos versículos y pues hay más, ¿verdad? La definición es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para servir como el intermediario humano a través del cual le place a Dios contrarrestar la operación normal de las leyes de la naturaleza y sus procesos ordinarios en un momento dado, por medio de la intervención directa de su poder para inmediatamente ejecutar actos sobrenaturales que autentifican la comisión divina de sus mensajeros y para dar validez a la verdad de su mensaje como la genuina palabra de Dios a aquellos que la escuchan. Y bien, aquí vemos en la definición lo mismo que hemos visto en los dones anteriores, si ustedes recuerdan, que son para confirmar, los dones de señal son para confirmar y para autentificar la predicación del Evangelio. Eso es muy clave, eso tiene que quedarnos bien en mente, que siempre que se usan estos dones, o es para autentificar y confirmar la palabra de Dios, y acuérdense que también vimos que es para la edificación de la iglesia. En esta parte de la definición, dice que es en un momento dado con la intervención directa de su poder, o sea, del poder de Dios para ejecutar actos sobrenaturales. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y vamos a ir comentando cada uno de ellos. Vámonos a Hechos 9, 36 al 43. Hechos 9, 36 al 43. Dice en nuestro material: Pedro fue utilizado por Dios realizando el milagro de resucitar a Dorcas. Vamos a ver esta parte de la Biblia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas,
la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Bien, aquí tenemos esta historia muy conocida, sobre todo en las clases de los niños, nos gusta mucho dar esta clase. Pero vemos aquí a Pedro utilizando este don. Algo sobrenatural, totalmente, dar vida a un muerto. Dicen que ya estaba muerta y que pues era evidente. Cuando la Biblia menciona esto, es porque fue real y tenemos que tener fe. Muchos incrédulos podrían decir, no, pues es que algo que, bueno, yo no sé mucho de medicina, pero que queda en un estado que pareciera de muerte, pero no lo es, y no fue real o lo que sea, ¿verdad? Pueden poner muchos pretextos, pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera y confiamos y que Dios puso cada uno de esos versículos para darnos a entender su verdad, su poder, y bueno, en este caso, el don de milagros, que fue resucitar a un muerto. Hechos 20, 7 al 12. La mayoría o todos los versículos que vamos a ver ahorita están en Hechos 20, 7 al 12. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, aquí estamos viendo otro milagro también de resurrección. En este caso fue Eutico. Y vemos cómo Dios usa a Pablo para dar vida a este joven. Pues uno puede decir, bueno, ¿por qué Dios permitió esto si le iba a dar vida, verdad? A lo mejor unos minutos después. Pero bueno, Dios tiene enseñanza de que Él tiene hombres, siervos de Él, que al usar este don van a hacer lo mismo que hemos hablado desde el inicio de estos dones. Autentifican lo que están predicando. Confirman el poder de Dios. Y no me detuve en el anterior, pero dice en lo de Tabita que la gente creía. Entonces esto lleva a la mirada no a Pablo, no a Pedro, sino a Dios, en su salvación, en su poder, en lo que Él está preparando para la humanidad en este tiempo, en este preciso momento de la historia, que era necesario autentificar por medio de estos milagros la palabra de Dios. Vamos a ver ahora otro ejemplo, Hechos 5, 12. Bueno, aquí menciona el 12, aunque de ahí en adelante habla de las sanidades. Y lo voy a leer porque como vamos a ver sanidades más adelante, pues de una vez lo voy a tocar. Hechos 5, 12 al 16. Dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí me voy a tener tantito y voy a leer lo que dice el manual. Dice, este versículo nos habla de que los apóstoles hacían muchas señales y prodigios, y no especifica cuáles, pero sí nos habla de ellos. Este versículo nos habla prodigios y señales. Puede haber sido resurrección igual de muertos o alguna otra señal, pero está hablando del don de milagros. O sea, existe el don de milagros. Y voy a seguir la lectura, el versículo 3 en adelante. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos
para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, más adelante vamos a hablar de sanidades, pero aquí está claramente el don de milagros y de sanidad. Vámonos a Hechos 6. Y todos los versículos están en Hechos por la misma situación, hermanos. Porque era un tiempo muy importante para la iglesia, que estaba formándose. Había persecución, pero también, antes de la persecución, comenzaron a predicar y tenían que autentificar lo que estaban predicando, que la palabra de Dios era real. Tenían que confirmarla a través de estos dones. Hechos 6:8, y voy a leer hasta el 10. Aquí hablamos de Esteban. Bueno, no vamos a leer lo que pasa posteriormente, que fue la muerte de Esteban, pero vamos a ver qué sucede. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La misma frase, hermanos, prodigios y señales, o sea, son milagros. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Fíjense, me quise ir hasta el versículo 10 por las características que da de Esteban. Sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, tenía autoridad, hablaba con poder, hablaba manifestando el poder del Señor. El Espíritu Santo estaba en él. Entonces, no solamente hacía esos prodigios y milagros y ya, sino su forma de hablar, su forma de predicar se notaba. Dice nuestro manual, Esteban también autentificó el mensaje a través de señales y prodigios por el poder de Dios. Vámonos al último ejemplo, Hechos 19, 11 al 12. Hechos 19, 11 y 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces habla de los dos igual, milagros y sanidades. Dios obró milagros a través de Pablo, como el sacar espíritus malos, pero también podremos considerar como milagros las sanidades que posteriormente se tratarán como otro don. Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos con el don de sanidades, porque va muy de la mano. Nuestro texto base, el 28 ya lo leí, voy a leer el 12, 1 Corintios 12, 9. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. ¿Verdad? Entonces ahí está mencionado el don de sanidades. El 30 de ese mismo capítulo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y bueno, eso es nada más un pedacito de todo el tema que está hablando de los dones Pablo. Pero nuevamente, ahí está el don, existe, es un don que existe. Definición. Es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para curar a los enfermos de una manera instantánea, completa, permanente y gratuita, sin contar con el uso de medios naturales o medicinales. Me voy a detener ahí tantito. Fíjense, de una manera instantánea, completa, permanente, gratuita. No es bueno, porque ahí está el don clarito, ¿verdad? Cuando una persona, cuando Dios ocupa a esa persona para manifestar su poder sobrenatural sobre las enfermedades. Sigo leyendo. Tiene que ver con todos los niveles de enfermedad humana. Fíjense, esto es muy, muy bonito. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Se da mucho más lo físico, digamos, y en la Biblia hay muchos más ejemplos acerca de ello, pero también estamos hablando del emocional y el espiritual. El uso de este don puede ser por medio de un mandato directo o tocar al individuo, ya sea, por la voz, al decirlo, o en un toque.
Este don no fue usado para curar todas las enfermedades. No se cura a todos. Fue inoperable en varias ocasiones y no necesariamente dependía de la fe de la persona enferma para su efectividad. A veces sanaba y la persona no tenía fe. A veces la persona en fe iba y buscaba, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, ya les comenté en la clase anterior, que vamos a tener una clase especial para sanidades y vamos a ver muchos temas importantes en esto. Vámonos a los ejemplos, a las citas bíblicas. Hechos 28, 7 al 9. Dice así: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Bueno, sigue la historia. Recuerden que ya Pablo ya acababa de naufragar. Y bueno, tuvo esa experiencia y Dios lo utilizó para sanar a este hombre primeramente, y después, viendo eso, los demás llevaron a otros enfermos y eran sanados. Y recuerden, pues Pablo seguía predicando siempre, aún custodiado en la cárcel, donde él estuviera, él estaba predicando. Entonces, y nuevamente vemos, no es tan claro como otros versículos, pero vemos que autentificaba el mensaje de Pablo. Ahí en su lectura dice así: Pablo sana al padre de Publio, posteriormente a más enfermos en la isla de Malta. Vámonos a Hechos 3, 1 al 10. Es la curación del cojo. Espero que recuerdan esta historia, es muy, muy conocida. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bueno, este ejemplo es mucho más largo, más detallado. Van a la oración, Juan y Pedro se encuentran con este hombre que no buscaba la sanidad, él buscaba una moneda, un alimento, algo que le dieran. Pero a través de Pedro, pues recibe la sanidad, pues divina. Después ya vemos más, si ustedes siguen leyendo la historia, voy a leer el versículo 12, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y bueno, y empieza a predicar: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y bueno, empieza a predicar y vemos hasta el versículo 26, ¿no? Pero vemos como él dice: no crean que somos nosotros, es Dios. No crean que viene de nosotros. Ahí reconoce que esto es lo que siempre decimos al inicio de cada don, ¿verdad? Es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Ahí lo estaba reconociendo: no somos nosotros, es el poder de Dios. Vamos a Hechos 9, 32. ...32 al 35, en especial 35.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¡Qué bendición! Hubo una sanidad y hubo convertidos, hubo conversión de almas en este tiempo también. Y fíjense, dice claramente: Eneas, Jesucristo te sana. Él nunca se da crédito a sí mismo. Jesucristo te sana, para que la honra y la gloria sea para Dios. Y por último, Hechos 19, 11 al 12. 11 y 12, perdón. Bueno, ya lo habíamos leído anteriormente, dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, aquí vemos también lo que hablábamos de la sanidad interior espiritual, cuando expulsaban demonios. Y no busque el texto, hermanos, pero hay otros versículos que hablan de gente que, bueno, en la Biblia así lo llama lunáticos, que más bien son con enfermedades mentales. Entonces, el nivel de sanidad es física, mental y espiritual. Voy a leer también, bueno, voy a leer un poquito más acerca de en el versículo. Voy a leer ahí mismo Hechos 17, Hechos 19, 17 al 20. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Nuevamente, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, fíjense, por este milagro que hacía, los milagros que hacía Pablo, arribita, en Éfeso, bueno, todo el capítulo está muy interesante. Y dice que también espíritus malos salían. La gente empezó a creer, a confesar sus pecados. Dice, que los que habían practicado la magia trajeron sus libros. No lo leí, pero en el versículo 13 habla de unos que exorcizaban y decían: en el nombre de ese Jesús que Pablo predica. Y los demonios los pusieron pintos, ¿verdad? Entonces la gente vio el poder de Dios a través de Pablo, no de esos hombres farsantes, ¿verdad? Que intentaban exorcizar. Y el 20 dice: crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces eso es muy claro, hermanos. Estos dones son para autentificar la palabra del Señor. No es para fama, no es para ganar crédito a las iglesias, o bueno, como actualmente a veces pasa, para dar fama a un hombre, a una iglesia, a una organización y hacer un show. No es para eso los dones que Dios dio. Es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. No es para que la gente arda en gritar y ir como si fuera un show, como si fuera un concierto de música. No es correcto, hermanos. La palabra de Dios es muy clara cómo deben usarse este tipo de dones, que son los dones de señales que comentábamos anteriormente, que son estos dones son muy especiales, se tocan con pinzas por esas situaciones. Pues esto es todo, hermanos, en cuanto a estos dones, estos 2 milagros y sanidades. Y la próxima semana entonces vamos a ver el apartado especial, aclaraciones sobre el don de sanidades y la sanidad en particular, en general, perdón. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan
bonita semana, cimentados en el Señor. Busquen pues sus devocionales, busquen el tiempo de mi esposo en el Face también, cada día a las 4. No se pierdan las predicaciones, el culto de oración, y que sigan adelante, hermanos, compartiendo a quien Dios nos ponga adelante, y gracias por este tiempo que me prestan. Bendiciones, hermanos.